En esta presentación se describe de manera detallada el funcionamiento y las diferencias técnicas entre los switches de capa 2 y capa 3 en el ámbito de las redes locales modernas. Los dispositivos de capa 2 gestionan el tráfico interno mediante el reconocimiento de direcciones MAC, permitiendo la comunicación eficiente dentro de una misma subred al eliminar colisiones de datos. Por su parte, los switches de capa 3 actúan como equipos híbridos que integran capacidades de enrutamiento y PIPE, facilitando la conexión a alta velocidad entre distintas VLANs sin depender de routers externos. Mientras el hardware de capa 2 se sitúa comúnmente en el nivel de acceso para conectar usuarios finales, los modelos de capa 3 operan en el núcleo o distribución para centralizar y dirigir el flujo de información de toda la infraestructura. En conjunto, se ofrecen una comparativa técnica que abarca desde la lógica de las tablas CAM hasta la arquitectura física de los puertos y sus roles topológicos. Hoy nos adentramos en un componente que es esencial en cualquier red moderna, los switches. Un switch o conmutador de red es un dispositivo de hardware fundamental que permite conectar computadoras, impresoras, servidores y otros dispositivos entre sí dentro de una red de área local LAN. Imagina que el switch es como un controlador de tráfico inteligente en una intersección. Se asegura de que los datos que salen de un dispositivo lleguen exactamente al destino correcto, sin chocar ni estorbar a los demás. Aquí te detallo cómo funciona y por qué es importante. ¿Cómo funciona? A diferencia de dispositivos antiguos como los hubs que enviaban la información a todos los puertos a la vez, el switch es inteligente. Direcciones MAC. El switch aprende la dirección física MAC address de cada dispositivo conectado a sus puertos. Entrega exacta. Cuando recibe un paquete de datos, consulta su tabla interna y lo envía únicamente al puerto donde está conectado el destinatario. Eficiencia. Esto evita congestiones en la red y mejora la seguridad, ya que los otros dispositivos no reciben datos que no son para ellos. Tipos comunes de switches no gestionables, unmanaged, son plug and play. Los conectas y funcionan. Son los típicos para uso doméstico o pequeñas oficinas. Gestionables managed. Permiten configuración avanzada, crear VLANs, priorizar tráfico, limitar velocidad. Se usan en empresas grandes, PoE, Power over Ethernet. Además de datos, envían electricidad por el mismo cable de red. Son ideales para conectar cámaras de seguridad o teléfonos IP sin necesitar un enchufe eléctrico cerca. ¿Cómo funciona? A diferencia de dispositivos antiguos como los hubs que enviaban la información a todos los puertos a la vez, ocasionando caos, ruido y colisiones. En las primeras redes, los hubs capa 1 creaban un entorno caótico. Cada dispositivo compartía el mismo espacio de conversación, donde todo el tráfico se enviaba a todos los dispositivos. Si dos PCs hablaban a la vez, los datos chocaban, colisión y debían retransmitirse. Resultado: ineficiencia masiva y rendimiento degradado a medida que la red crecía. Por otro lado, el switch es inteligente, es la solución de capa 2. Poniendo orden en la red local, el switch de capa 2, L2, introduce la inteligencia. Su misión es simple: entregar mensajes trama solo a su destinatario específico, eliminando las colisiones. Segmenta la red en múltiples dominios de colisión, uno por puerto. Toma decisiones de reenvío basadas únicamente en direcciones MAC, la identidad física única de cada dispositivo. No entiende de direcciones IP. Para él son solo datos dentro del paquete. Una analogía visual se puede ver como el cartero del edificio. Un switch L2 es como un cartero en un edificio de oficinas. Conoce el nombre de cada empleado MAC y en qué oficina puerto se encuentra. Entrega el correo directamente sin molestar a los demás. El switch aprende la dirección física MAC address de cada dispositivo conectado a sus puertos. Cuando recibe un paquete de datos, consulta su tabla interna y lo envía únicamente al puerto donde está conectado el destinatario. Esto evita congestiones en la red y mejora la seguridad, ya que los otros dispositivos no reciben datos que no son para ellos. Desde este punto
Específicamente vamos a analizar las diferencias y bueno, las funciones de los switches de capa 2 y capa 3, que son piezas clave en nuestras redes locales, las LANs, y sí, son el corazón de la LAN, podríamos decir. La misión pues es entender qué distingue estos dos tipos, cómo deciden por dónde mandar el tráfico y por qué es tan importante elegir bien. Para empezar a ver, situemos los switches como ya habíamos mencionado, son como los directores de orquesta del tráfico en las redes locales de hoy en día. Sí, esa es buena analogía. Operan sobre todo en la capa 2 del modelo OSI, la de enlace de datos, la que va con las direcciones físicas, las MAC, y los más avanzados, los L3, también entienden la capa 3, la de red, o sea, la que maneja las IPs y el enrutamiento entre redes, justo la que nos permite salir a otras redes o internet. Empecemos por la base, ¿te parece? El switch de capa 2, el L2, su trabajo principal es conectar dispositivos que están en la misma red o subred, ¿verdad? Lo que solemos llamar la misma WLAN. El mundo del L2 son las direcciones MAC, esa dirección única de cada tarjeta de red. Toman sus decisiones usando una memoria especial, la tabla CAM. Cuando les llega una trama de datos, pues miran la MAC de destino, consultan su tabla CAM, que ojo, la van aprendiendo sobre la marcha y si la encuentran, envían la trama solo por el puerto físico que lleva a ese destino, o sea, entrega directa. Y esto fue un salto enorme comparado con los viejos hubs, ¿no? Recuerdo que con los hubs era, bueno, un caos. Si dos hablaban a la vez, produciendo colisión, precisamente, los hubs creaban un único dominio de colisión. Si dos transmitían, chocaban y la red se quedaba lenta, lentísima. Un switch L2 soluciona eso de raíz, crea un dominio de colisión individual por cada puerto. Esto permite que, digamos, el PC del puerto 1 hable con el del 5, mientras el del 2 habla con el 8 a la vez y sin problemas. La mejora de rendimiento es brutal. Claro, eso es una ventaja clave, pero se ha mencionado que operan en la misma red local. ¿Qué pasa si no saben dónde está un destinatario o si alguien envía un mensaje para todos? Buena pregunta. Ahí tocamos una de sus características y limitaciones importantes. Aunque separan dominios de colisión, por defecto un switch L2 entero forma un único y gran dominio de broadcast. Un dominio de broadcast, ¿qué significa eso exactamente? Significa que si un dispositivo envía un mensaje de difusión, un broadcast, como una petición ARP, para encontrar una MAC, por ejemplo, el switch lo copia y lo envía por todos sus puertos, menos por el que entró claro. Entiendo, lo inunda todo, lo inunda. En redes pequeñas no es gran problema, pero en redes grandes esto puede generar mucho tráfico innecesario. Las famosas tormentas de broadcast, que pueden tirar la red abajo, pueden degradarla seriamente, y otro punto fundamental, los switches L2 son ciegos a las direcciones IP de capa 3. Para ellos el paquete IP es solo, bueno, la carga útil que lleva la trama que están moviendo. No entienden de IPs. Antes se mencionó la tabla CAM, ese cerebro que usan, cómo la construyen, cómo es ese proceso de decisión. Pues es un proceso dinámico, bastante ingenioso, tiene dos fases principales, digamos. A ver, primero el aprendizaje. Cuando una trama llega por un puerto, el switch mira la dirección MAC de origen y anota en su tabla CAM, oye, la MAC A está conectada al puerto 1. Así va creando su mapa, simplemente observando quién le habla y desde dónde. Va aprendiendo quién vive en cada casa, en cada puerto. Y luego la segunda fase, reenvío o filtrado. Cuando recibe una trama mira la MAC de destino y aquí pasan tres cosas posibles. ¿Cuáles? 1. Un cast conocido. Si esa MAC de destino está en su tabla, por ejemplo, sabe que la MAC B está en el puerto 5, pues reenvía la trama solo a ese puerto 5. El resto de puertos ni se enteran. Eso es filtrar. Eficiente, muy eficiente. 2. Un cast desconocido. Si la MAC de destino no está en su tabla, el switch no sabe dónde está el destinatario. Y entonces, su única opción es lo que llamamos inundar o flood. La envía por todos los puertos excepto por el que entró, a ver si alguien responde o si el destinatario la recibe. Vale, como echar una carta al aire en el edificio, a ver quién la coge. Algo así, sí. Y tercero, broadcast o multicast.
Si la MAC de destino es la de broadcast, todo F es, o una de multicast registrada, pues por definición tiene que inundarla por todos los puertos designados, menos el de origen. A ver, piensa en un edificio de oficinas muy grande. El switch L2 es como el servicio de correo interno de ese edificio. Un servicio súper eficiente. Conocen el nombre de cada empleado, las MACs, y en qué número de despacho, es decir, el puerto, se sienta cada uno. Reparten el correo interno, las tramas de red, con precisión milimétrica entre despachos. Pero estos no tienen ni idea de la dirección IP del edificio ni saben cómo enviar correo a otros edificios. Su mundo acaba en los muros de ese edificio. Operan solo ahí dentro y en una red real. ¿Dónde solemos encontrar estos switches L2 haciendo ese trabajo de correo interno? ¿Cuál es su sitio? Su sitio natural es la capa de acceso. Son los que están más cerca de los usuarios finales. Conectan directamente los ordenadores, las impresoras, los teléfonos IP, los puntos de acceso Wi-Fi. Son los que tenemos normalmente en las oficinas o en las aulas. Son la puerta de entrada a la red para la gran mayoría de dispositivos. Y físicamente suelen ser esas cajas con un montón de puertos RJ45. Típicamente tienen alta densidad de puertos RJ45 de 24 o 48 puertos, normalmente a 1 GHz. Y suelen incluir también unos pocos puertos de uplink o enlace ascendente, que suelen ser de fibra óptica con módulos SFP a 1 GB o SFP Plus a 10 GB y más rápido. Estos uplinks conectan el switch de acceso hacia arriba con otros switches de nivel superior, como los de distribución o núcleo, para evitar cuellos de botella. Y, ojo, aunque son L2, sí que entienden de VLANs para segmentar la red en grupos lógicos y usan enlaces troncales trunks en esos uplinks para poder pasar el tráfico de múltiples VLANs por un solo cable físico. Vale. Y sé que los hay muy básicos de enchufar y listo y otros más configurables. ¿Qué tipos principales de L2 hay? Fundamentalmente dos, sí. A ver, los no gestionables, un managed, son los más sencillos, los compras, los enchufas y funcionan. Tipo TP-Link TLS G128 o un Netgear GS105. Aprenden Max y conmutan tramas. Y ya está, no tienen interfaz para configurarlos. Para casa o una oficina muy pequeña son ideal para eso. Pero claro, son un único dominio de broadcast y no puedes crear VLANs ni nada. Y los otros son los gestionables de acceso. Managed. Estos sí son otra historia, como los Cisco Cales 2960X o los HP Aruba 2530. Estos sí te permiten configurar cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues crear y gestionar VLANs, aplicar calidad de servicio, QoS, para priorizar tráfico importante como voz o vídeo, configurar seguridad en los puertos, port security, para que solo se conecten ciertos dispositivos, agregar enlaces con LACAP para tener más ancho de banda o redundancia. Tienen la configuración típica de 24 o 48 puertos RJ45 y luego 2 o 4 puertos SFP o SFP Plus para los uplinks troncales hacia otros switches. Son los que se usan en redes empresariales en la capa de acceso. Entonces, creo que la función y las limitaciones del L2 quedan bastante claras. Pero como se mencionó antes, que son ciegos a las IPs y que no pueden conectar redes distintas por sí solos. ¿Cómo solucionamos eso? Aquí es donde entran los L3, los switches de capa 3, L3, también conocidos como switches multicapa, multilayer switches, representan una evolución crítica en el diseño de redes al integrar funciones que tradicionalmente estaban separadas en dispositivos distintos. Mientras que un switch básico se limita a conectar dispositivos, el switch L3 es un dispositivo híbrido, funciona como un switch de capa 2 de alta velocidad y simultáneamente posee un router de alto rendimiento integrado. Una analogía visual es comparar al switch L3 con el gerente de un edificio de oficinas, mientras que el conserje L2 solo sabe entregar correo entre oficinas del mismo piso. El gerente no solo conoce a todos los empleados MAC, sino que también entiende las direcciones postales IP de otros edificios. Si recibe un paquete para otro departamento en un edificio distinto, tiene la autoridad y el conocimiento para enrutarlo eficientemente hacia su destino final. Entonces, para continuar, aquí es donde subimos un nivel con el switches de capa 3, L3, que a veces también se llaman multilayer switches, multilayer, multicapa,
¿Qué es eso? Son un híbrido interesante, combinan la velocidad de conmutación de un switch L2 con la inteligencia de enrutamiento de un router, todo en la misma caja y muy importante, optimizado por hardware. Entonces, ¿y qué problema concreto resuelven? ¿Por qué no usar simplemente un switch L2 y un router normal separado? Pues el problema es la escala y sobre todo la velocidad. Como dijimos, con L2 podemos usar VLANs para segmentar la red. Por ejemplo, la VLAN de ventas y la VLAN de ingeniería, pero los dispositivos de ventas no pueden hablar con los de ingeniería si solo hay switches L2. Necesitan un dispositivo L3, un router que mueva el tráfico entre esas dos redes, VLANs. Es decir, alguien que entienda de IPs y de redes distintas. Y si tienes muchas VLANs y mucho tráfico entre ellas, un router tradicional que a menudo enruta por software en su CPU puede convertirse en un cuello de botella tremendo. Por lo tanto, se atasca. El switch L3 integra esa función de enrutamiento directamente en chips especializados en ASICs y lo hace a velocidades de hardware muchísimo más rápido. Permite comunicar distintas VLANs a velocidades altísimas, casi como si estuvieran en la misma red física. Entonces, es como si tuvieran dos cerebros o dos funciones trabajando juntas. ¿Cómo gestionan esa dualidad? ¿Qué tablas usan? Es claro que operan con dos tablas principales, podríamos decir. Por un lado, una tabla CAM L2 para conmutar tráfico dentro de la misma VLAN usando direcciones MAC, igualito que un switch L2, como lo hemos visto antes. Y por otro lado, una tabla de enrutamiento L3 para enrutar paquetes entre diferentes VLANs o subredes. Esta tabla funciona con direcciones IP. A menudo usan hardware optimizado como las TCAM para hacer búsquedas súper rápidas en esta tabla de rutas. Por lo tanto, existen dos tablas, una para lo local, MACs, y otra para lo lejano, IPs. ¿Y cómo decide el switch L3 si tiene que actuar como L2 o como L3 cuando le llega un paquete a una trama? Pues el proceso es más sofisticado. Para explicarlo lo simplifico en paso. 1. Recibe una trama Ethernet y mira la MAC de destino. Siempre se empieza por la MAC. Es lo primero en la trama Ethernet. 2. Si esa MAC de destino no es la del propio switch, sino la de otro dispositivo en la misma VLAN, actúa como un switch L2 normal. Busca la MAC en la tabla CAM y la conmuta al puerto que sea. 3. Pero si la MAC de destino es la del propio switch, específicamente la MAC de una de sus interfaces virtuales de switch, las SBIs que actúan como puerta de enlace para cada VLAN, si la MAC es la de una SBI suya, el switch dice, ojo, este paquete quiere salir de su red original, entonces tiene que enrutar. Paso 4, desenvuelve la trama L2, saca el paquete IP de dentro y mira ahora sí la dirección IP de destino. Entonces ahora mira la capa 3. Paso 5, consulta su tabla de enrutamiento L3. Busca esa IP de destino para ver cómo llegar a esa red. Encuentra la ruta, que le dirá por qué interfaz o VLAN tiene que sacar el paquete. Y paso 6, que es clave, vuelve a envolver el paquete IP en una nueva trama L2. Aquí está la magia del enrutamiento. La trama L2 original se descarta. Crea una nueva con las direcciones MAC adecuadas para el siguiente salto en la red de destino. Por ejemplo, usará su propia MAC de la SBI de la VLAN destino como MAC origen y la MAC del dispositivo final que habrá buscado por ARP en la VLAN destino como MAC destino. Es decir, reescribe las etiquetas de envío local. Y paso 7, finalmente envía esta nueva trama L2 por el puerto correspondiente que lleva a la VLAN destino como MAC destino. Es decir, reescribe las etiquetas de envío local. Y paso 7, finalmente envía esta nueva trama L2 por el puerto correspondiente que lleva a la VLAN destino. Como podemos ver, esto es un proceso elaborado. Entonces podemos seguir el ejemplo, el del PC de ventas VLAN 10, queriendo hablar con el de ingeniería VLAN 20. Claro que si lo simplificamos en pasos clave,
1. El PC de ventas IP 10.50 quiere enviar datos al PC de ingeniería IP 20.70. Como ve que la IP destino está en otra red, se lo manda a su puerta de enlace gateway, que es la IP de la SBI VLAN 10 del switch L3 10.1. Entonces el PC lo manda al router de su red. La trama L2 inicial va MAC origen igual PC ventas, MAC destino igual MAC de la SBI VLAN 10 del switch L3. 2. El switch L3 recibe esa trama, ve que la MAC de destino es la suya, la de su SBI VLAN 10, dice, esto es para mí para enrutar. Mira dentro al paquete IP, ve la IP destino, IP 2070 y entra en modo L3. 3. Consulta su tabla de rutas L3, busca a 2070. La tabla le dice la red 2024 está conectada directamente a mi interfaz VLAN 20. 4. Y ahora viene lo bueno. Mantiene el paquete IP original intacto, IP origen 10.can ante su Gradisty 2070, pero crea una nueva cabecera L2. En esta nueva cabecera pone MAC origen igual a MAC de su SBI VLAN 20. MAC destino igual a la MAC del PC de ingeniería que la busca con ARP en la VLAN 20 si no la tiene. Precisamente la clave es esa reescritura de las MACs. Cambia las direcciones de envío local para el siguiente tramo. El paquete IP viaja, pero las etiquetas L2 se cambian en cada salto de red, en cada router o L3. 5. Envía esta nueva trama L2 por el puerto o puertos asociados a la VLAN 20 para que llegue al PC de ingeniería. Y todo esto se hace muy rápido. Extremadamente rápido, gracias a esos chips, los ASICs, todo este proceso, mirar IP, buscar en tabla de rutas, reescribir la trama L2, que ocurre a velocidad de cable. Hablamos de nanosegundos. Si volvemos a la analogía del edificio, el switch L3 sería como el gerente del edificio, el cual no solo conoce a todos los empleados y dónde están sus despachos, eso es L2, sino que también tiene el mapa de toda la ciudad, la tabla de rutas L3. Conoce las direcciones de otros edificios, otras subredes y gestiona el envío de paquetería entre ellos de forma centralizada y súper eficiente, afirmando que el L2 es el correo interno de un edificio, el L3 es el centro de distribución que conecta diferentes edificios o zonas postales. ¿Y dónde colocamos estos super switches L3 en la jerarquía de la red? Pues suelen ocupar posiciones más centrales, más arriba en la jerarquía, típicamente como switch de distribución, que es donde se conectan los uplinks de varios switches de acceso L2 de una área, una planta o un edificio pequeño. Agregando el tráfico de abajo, o también como switch de núcleo o core, que es el corazón de la red en campus más grandes, interconectando diferentes switches de distribución o incluso edificios enteros. Forman la espina dorsal de la red local. Y en esas posiciones actúan como el gateway para las VLANs, si son el punto de paso obligado para todo el tráfico que necesita ir de una VLAN a otra. Son el gateway por defecto para la mayoría, si no todas las VLANs. Sus puertos son diferentes a los de acceso más rápidos de fibra óptica, como manejan tráfico agregado de muchos usuarios o servidores, necesitan más capacidad. Suelen tener alta densidad de puertos de fibra óptica de alta velocidad. ¿A qué velocidades? Pues SF plus 10 gigabits, QSF plus 40 gigabits o incluso QSF 28 100 gigabits. Un switch de distribución podría tener, por ejemplo, 24 o 48 puertos de 10 gigas SF plus para conectar los uplinks de los switches de acceso L2 y sus propios uplinks hacia el núcleo o hacia otros L3 serán aún más rápidos de 40 o 100 gigas. Mucha más potencia, claro. Y hay también diferentes tipos o modelos de L3 como pasaba con los L2 adaptados a su función. Sí, por supuesto. Principalmente podríamos distinguir dos categorías. ¿Cuáles serían? Por un lado los de distribución o núcleo empresarial. Aquí tienes modelos como los Cisco Catalyst 9300 o los Aruba CX6 N2L300. Están optimizados para hacer ese enrutamiento interVLAN a alta velocidad en redes de empresa. Suelen combinar puertos de 10G o 25G para agregar switches de acceso y puertos de 40G o 100G para los uplinks. Y muy importante, soportan protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF o BGP para poder adaptarse automáticamente a cambios en redes más complejas para redes grandes que cambian. Eso es.
Y por otro lado tienes los de núcleo de data center como los Cisco Nexus 9000 o los Arista 750X. Estos ya son la élite y el sentido de todo esto es para alcanzar el rendimiento extremo y latencia mínima. Están pensados para el tráfico masivo que se mueve entre servidores dentro del centro de datos, lo que se llama tráfico este-oeste. Son casi exclusivamente de fibra óptica con velocidades muy altas y están optimizados para enrutar a velocidad de cable sin despeinarse por mucho tráfico que les metas. Son bestias pardas para entornos muy exigentes. Bueno, creo que tenemos una imagen bastante completa de ambos tipos de switch. Para asegurarnos de que hemos captado las diferencias esenciales, podríamos hacer una comparación rápida, un resumen final de L2 versus L3. Por supuesto, los puntos clave son, en la capa OSI, L2 solo trabaja en capa 2, en capa enlace, y L3 trabaja en capa 2 y también en capa 3, la capa de la red. L2 en local, solamente L3 local y entre redes. L2 se basa en la tabla CAM y direcciones MAC. L3 usa la CAM para lo de L2 y además una tabla de enrutamiento y direcciones IP. L2 decide mirando la MAC de destino. L3 decide mirando la MAC si el tráfico es dentro de la misma VLAN o mirando la IP de destino si hay que enrutar entre VLANs. L2 conmuta tráfico dentro de una red o VLAN. L3 conmuta como L2 y además enruta como router entre redes o VLANs. Su rol típico en la red es L2 lo vemos en el acceso conectando a los usuarios finales. L3 lo vemos en distribución o en el núcleo, agregando tráfico e interconectando a las distintas partes de la red, como lo vemos abajo versus arriba en la jerarquía. Un L2 de acceso típico tiene muchos puertos RT45 de 1 GB y unos pocos uplinks de 10 GB SF+. Un L3 de distribución núcleo suele tener muchos puertos de fibra de 10 o 25 GB y uplinks de 40 o 100 GB. Entonces, en conclusión, ¿qué significa todo esto para alguien que está diseñando o gestionando una red? La conclusión práctica, ¿cuál sería? ¿Cuándo usar uno u otro? Pues la elección depende totalmente del lugar donde vayas a poner el switch y qué función necesites que cumpla. Los L2 son perfectos y además más económicos para conectar muchos dispositivos finales dentro de la misma red local, aunque esté segmentada con VLANs. Son muy eficientes para el tráfico que se queda local, para el día a día de los usuarios en su segmento. Los L3 son imprescindibles allí donde necesites comunicar esas diferentes VLANs entre sí y hacerlo a alta velocidad. Actúan como el centro neurálgico del enrutamiento interno de la LAN. Un diseño jerárquico, típico y eficiente usa switches L2 en la capa de acceso y switches L3 en la distribución o en el núcleo. No se trata solo de poner el switch más rápido en todas partes, sino de estructurar la red de forma lógica, eficiente y también segura, ¿no? Llevando el tráfico solo a donde realmente tiene que ir. La segmentación que permitan las VLANs gestionada por L2 y enrutada por L3 es clave para la seguridad y el rendimiento. Y esto nos lleva quizás a una reflexión final. Si conectamos esto con la visión general y vemos la potencia brutal que tienen los ASICs hoy en día, que permiten a los switches L3 enrutar casi tan rápido como conmutan en L2. Se está volviendo un poco borrosa esa línea tradicional que separaba el switching, lo que hacía L2, del routing, lo que hacía el L3 tradicionalmente. ¿Y en qué sentido? Bueno, con switches L3 cada vez más capaces y en algunos casos más asequibles, estamos viendo una tendencia a que la inteligencia de enrutamiento L3 se acerque cada vez más al borde de la red, quizás incluso hasta la capa de acceso en algunos escenarios. ¿Qué implicaciones tendría esta convergencia para cómo pensamos y diseñamos las arquitecturas de red del futuro? ¿Desaparecerá L2 puro o se redefinirán los roles? Es algo sobre lo que, bueno, darle una vuelta, algo en qué pensar para el futuro de las redes.